amar, adorar y servir. Mis hermosos niños de cuarto de primaria. En esta oportunidad vamos a ver con nuestro trabajo. Para eso te voy a pedir 3 materiales muy importantes. Tu libro de actividades de comunicación, tus útiles de escritorio acompañado de tu cuaderno y tu entusiasmo, que es lo más importante. Para ello, vamos a ir en nuestro libro de actividades en la página 11, donde tú vas a dar una mirada, así pequeña la mirada, por favor, de unos segundos. Observa. Muy bien, se acabó el tiempo. Y vamos a aplicar la técnica del qué. ¿Qué veo, qué no veo y qué infiero? ¿Qué veo? Por ahí me dirá un niño. ¿Qué veo? Miss, yo veo en ese momento un esqueleto que está en un laboratorio. Excelente. ¿Qué no veo? Miss, yo no veo qué está sucediendo con los personajes o qué está pasando en ese texto o en esa historia. ¿Qué infiero? Infiero la hipótesis. Yo infiero que es un esqueleto que está en un laboratorio, que no tiene amigos y está muy solo y no le gusta que nadie entre. Ah, mira, tú ya me estás dando una hipótesis. Después de leer vamos a comprobar si estabas en lo correcto. Y si no, y si tú me has dado otra respuesta, quiere decir que estás más cerca de comprobar esa hipótesis. Muy bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Tenemos en la 1. Observe las imágenes y marca aquella en la que se muestre un microscopio. Unos segunditos. Vamos a ver. ¿En cuál será? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera imagen? ¿En cuál será? ¿Y para qué sirve un microscopio? Excelente, es en la primera imagen donde está una niña vestida de blanco, ¿verdad? Con un mandil que está en un laboratorio. Y te pregunto, ¿para qué servirá el microscopio? A ver, respóndeme, yo sé que tú te la sabes. Muy bien, el microscopio sirve para ver aumentados los objetos imperceptibles a simple vista. 2. Observa el título y las imágenes del microscopio, luego responde. ¿De qué crees que tratará ese texto? Ahí me tienes que poner tu respuesta. Por ahí me dirá un niño, Miss, puede ser acerca de la historia del esqueleto en un laboratorio. Ponlo. ¿Dónde crees que se desarrollará la historia? Por ahí me pondrás, Miss, yo creo que se está desarrollando en una casa y dentro de la casa hay un laboratorio o qué sé yo. Vas a ir escribiendo tus apreciaciones. Ahora vamos a empezar a leer el texto, pero para eso te pido absoluto silencio y sobre todo concentración. El microscopio. El laboratorio es una sala más del colegio en la que se colocaron estantes vidriados que cubren 2 de sus murallas. La tercera muralla contiene un gran ventanal y la cuarta un pizarrón blanco de 3 cuerpos. Las estanterías están llenas de frascos, calaveras de plástico, modelos de ojos, oídos y narices, en fin, multitud de objetos, láminas con dibujos de esqueletos, pulmones, corazón, sistema digestivo, la tabla periódica. Por supuesto, un extintor en caso de que alguien inicie un incendio con un experimento. En este, al parecer, inofensivo laboratorio comenzaron a suceder extraños fenómenos. 3 alumnos se desvanecieron en el transcurso de un mismo día. No estoy diciendo que se desmayaron, no. Estoy diciendo que fue ¡puf! Desaparecieron.
se disolvieron en el aire. ¿Se entiende? Es necesario admitir que en un comienzo no se pensó que estas desapariciones hubieran sucedido en el laboratorio. Se pensó más bien que habían ocurrido fuera del colegio. Pero cuando, ya entrada la tarde, los padres llegaron al establecimiento para averiguar qué había sido de sus hijos, los que no habían vuelto a sus hogares, la cosa se puso seria. Así, pues, luego de agotarse con la inquietud y acusadora presencia de los padres, la atención se centró en la escuela. Eso explica el hecho que el colegio esté ahora lleno de policías y detectives, los que presumen, luego de realizar una exhaustiva investigación, que la desaparición de los estudiantes se produjo en algún momento posterior a aquel en el que entraron al laboratorio. La verdad es que el enigma habría quedado ahí nomás si no hubiera sido porque el señor Montealvo, profesor de biología, catedrático de la Facultad de Biodiversidad de la universidad, también desapareció. Así también hizo y se hizo humo. Se esfumó en medio de aquella sala, el laboratorio, a vista y paciencia de todo el segundo grado D. Lo que sucedió fue lo siguiente. Estaban en la clase de biología, estudiando una parte de la célula. Usaba, además de los 10 microscopios con que contaba el colegio, uno un poco más sofisticado, reservado para el profesor, de hermoso color plateado. Para ser fieles a la realidad, es importante dejar en claro que el señor Montealvo no usó su microscopio durante las clases, pero al sonar la campana, uno de los muchachos alcanzó a ver al profesor inclinándose sobre dicho sofisticado microscopio, ese de hermoso color plateado. El señor Montalvo había permanecido solo en la sala y nunca había salido de ella. Esto era lo que había declarado el estudiante y el jefe de los auxiliares, que nunca se movió de la puerta esperando, justamente, a que el profesor Montealvo abandonara la sala para hacer el aseo de ella. Ante estas declaraciones, el capitán Barreza, de la Brigada de Investigación de la Policía, decidió tomar la investigación por sus propias manos a la mañana siguiente. El colegio había sido evacuado la tarde anterior y se habían suspendido las clases. Lo primero que hizo el capitán al llegar al establecimiento fue ingresar en el laboratorio e instalarse en él. Entró solo y permaneció solo. Se dedicó a observarlo todo con especial cuidado por si algo extraño pasaba. Sin embargo, no encontró nada ni ocurrió nada fuera de lo normal. Todo tranquilo. Comenzó entonces a examinar uno por uno los objetos alrededor de él. El microscopio que el profesor había tenido frente a él aún conservaba la plantina, con una preparación que, a simple vista, se notaba amorfa, oscura y repulsiva. Veamos lo que el profesor Montealvo estaba observando, concluyó. Acercó sus ojos a los lentes del microscopio. Solo vio negro. Pero no era cualquier negro. No. Este era un negro total, definitivo, palpitante, como si aquella preparación estuviera viva. Poco a poco sintió que el negro iba expandiéndose lentamente. Haciendo un enorme esfuerzo, logró apartar su mirada de aquella siniestra oscuridad para mirar a su alrededor. Ojalá no lo hubiera hecho. Lo que vio lo dejó paralizado. El laboratorio con sus estantes, sus cuadros, los mesones llenos de objetos dejados
por los estudiantes. Todo aquello de un tamaño descomunal. Entonces comprendió que no era el laboratorio el que se agrandaba. No, era él que empequeñecía. Ahora cabía de pie sobre uno de los lentes del microscopio, pero demasiado pronto. Ya no vio los bordes del lente. Ahora todo el universo a su alrededor era negro. A la hora de almuerzo, el ayudante del capitán Barresa golpeó la puerta del laboratorio, pero al no recibir respuesta, irrumpió en la sala. Estaba absolutamente desocupada. El capitán Barresa había desaparecido. Qué interesante el cuento que acabamos de escuchar. Que de alguna manera nos va a conllevar a que nuestra imaginación vuele. Recuerda, mi vida, que cada vez que tú leas un texto, te tienes que imaginar el lugar, el momento de los hechos. Es más, como si tú estuvieses protagonizando la historia. Ahora te voy a pedir que vayas muy lentamente a la página de tu libro de actividades, la página 14, donde vamos a ir respondiendo en conjunto las siguientes preguntas. ¿En dónde se desarrolló la historia? A ver, ¿quién me dice? Yo sé que tú te la sabes. ¿En dónde? Muy bien, se desarrolló en el laboratorio de un colegio. Excelente. ¿Y quién era el profesor desaparecido? ¿Quién era? No escucho. Muy bien. Era el señor Montealvo, profesor de biología. Ahora, quiero que tú observes este mapa semántico, de acuerdo con la información leída en el cuento. Tenemos 3 campos: personajes, lugar y hechos principales. Mientras vamos trabajando, vas escribiendo en tu libro. Si crees que está muy rápido, pones pausa, no te preocupes. Entonces vamos a ir viendo los personajes. ¿Quiénes eran los personajes del cuento? Excelente. El señor Montealvo. Perfecto. Vamos en la primera línea. Segundo personaje. A ver, no te escucho. Muy bien. Alumnos y el auxiliar de laboratorio. Y el último personaje. Excelente. El capitán Barresa y su ayudante. Ahora nos vamos a ir al lugar. ¿Dónde se desarrolló este cuento? Perfecto. Ese es mi niño genio. En el laboratorio de un colegio. Nos vamos a la parte de los hechos principales. Ahí sí vamos a ir poco a poco. No te preocupes que yo te voy a estar esperando. ¿No? Un hecho muy importante. Vamos, tú puedes. Muy bien. En un laboratorio comenzaron a suceder extraños fenómenos. Es un hecho principal. Excelente. Vamos con el segundo hecho. ¿Qué pasó a inicio? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes desaparecieron? Muy bien. 3 alumnos desaparecieron en un mismo día en el laboratorio. Excelente. Vamos con un tercer hecho. A ver. ¿Qué pasó después de eso? ¡Excelente! El profesor de biología desapareció en el laboratorio. Ya lo estás escribiendo, yo lo sé.
Vamos, vamos, vamos con el cuarto hecho importante o principal. Te dejo, a ver. No te distraigas. Muy bien, a ver. El policía ingresó al laboratorio y acercó sus ojos a los lentes del microscopio. Y después se vio negro y desapareció. Pero por ahí tú me dices, mi hija, ¿puedo resumir? Claro que sí. El capitán ingresó al laboratorio, miró el microscopio y desapareció. Punto. Con tus propias palabras. Y por último, ¿qué pasó al final? El ayudante comprobó que el capitán Barreza había desaparecido. Realmente tengo a mis niños genios. Te felicito. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué significado tiene la palabra destacada en el párrafo? Voy a leértelo nuevamente. La verdad es que el enigma habría quedado ahí, no más si no hubiera sido porque el señor Montalvo también desapareció. ¿Qué me puedes decir? A ver. ¿Qué significa enigma? ¿A qué se refiere con enigma? ¿Misterio, oscuridad o adivinanza? Vamos, tú puedes. ¡Excelente! ¡Misterio! La verdad es que el enigma, o es que el misterio, habría quedado ahí si no más no hubiera sido porque el señor Montalvo también desapareció. Vamos con la 6. Es así. Te vas a ayudar. De papá. ¿Crees que hizo bien el capitán Barreza al dejarse llevar por su espíritu investigador? Fundamentame tu respuesta. ¿Crees que lo hizo bien? ¿Debió hacer todo aquello? Unos me dirán sí, unos me dirán no. Quiero que me lo digas oralmente. Y si por ahí lo quieres escribir, también está bien. 7. ¿Te gustó el cuento? ¿Recomendarías esa lectura? ¿Por qué? Ahora quiero que veas en el número 8. Lee el siguiente texto y responde. Te dice, el microscopio óptico. El microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. Esencialmente se puede definir como un instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a simple vista. Existen varios tipos de microscopio, cada uno con diferentes características y principios de funcionamiento. El microscopio óptico fue el que inauguró la era de la microscopía en el siglo... A ver, ¿quién me dice qué siglo es ese? ¡Excelente! En el siglo XVII. Es el tipo más básico de microscopio. Su funcionamiento está basado en un juego de lentes y el uso de luz visible para aumentar la imagen de una muestra. Ahora viene la pregunta del millón, como le digo yo. ¿Qué diferencias hay entre este texto y el cuento del microscopio? ¿Qué me dice? Mira lo que te dice, ¿ah? Quiero saber qué diferencias encuentras. ¿Serán similares? ¿Será igual? ¿Tiene la misma intencionalidad? Ah, ¿verdad? Hay diferencias. Si tú te das cuenta, cuando yo te hablo de el cuento del microscopio, habla de una historia, habla acerca de lo que pasó con unos personajes, la desaparición. En cambio, este texto solo te va describiendo acerca del microscopio óptico, que viene a ser un texto más informativo. No te olvides. Muy bien, ahora sí, vámonos a nuestras preguntitas para llevar a nuestro propósito. Tenemos, ¿qué tipo de texto acabas de leer? Uy, ya me lo dijiste, el cuento, excelente.
¿Cuál es el propósito del texto leído? A ver, ¿quién me dice? Darnos a conocer acerca de un microscopio mágico, ¿no? Que desaparecía y tenía poderes a las personas. Ya hemos respondido esa. ¿Cómo puedo diferenciar el texto de otros? Ustedes me pueden decir unos por su estructura, por el contenido, por la secuencia que estamos hablando acerca de esta historia. Y el otro que es un texto informativo, ¿no? La pregunta del millón nuevamente. ¿Qué tema trabajaremos el día de hoy? ¡Tadadán! Muy bien. Hoy vamos a trabajar. Vamos a hacerlo de una manera muy innovadora y lograr un cuento fantástico. Ahora, para empezar, es muy importante tener en cuenta y recordar qué es un cuento. Antes de ello, quiero hacerte recordar que este trabajo es un trabajo de animación, de motivación a la escritura y a la lectura. Lo vamos a dedicar a aprender y a escribir cuentos. Para esto es muy importante tener ideas y técnicas para que cada día tú puedas escribir mejor tus cuentos y los puedas compartir con tus amigos, familiares y quién sabe si algún día te conviertes en un gran escritor o escritora. Entonces vamos a empezar a recordar qué es el cuento. El cuento es un texto, una narración breve de carácter ficcional protagonizado por un grupo reducido de personajes. Este es transmitido originalmente por vía oral, aunque con la modernidad ya se han creado libros y cuentos para poder escucharlos. Aquí en los cuentos se va a reflejar nuestras experiencias o nuestras fantasías y tienen una estructura que lo vamos a ir trabajando. ¿Qué son? Es más, yo sé que muchos de ustedes están acordando. El inicio, el desarrollo, nudo o conflicto, el final o desenlace. Vamos a ir por el inicio. ¿Qué vemos en el inicio de un cuento? Esto es muy importante. Recuerda, mi vida, es muy importante que tengas en cuenta que en el inicio se va a ir situado el lugar donde suceden los hechos, las acciones que van presentando esos personajes. Vamos describiendo a cada uno de esos personajes, en especial los principales. Y el inicio nos va a ayudar a enlazar al nudo para ir al conflicto recién. Para ello, yo te voy a dar estas frases para que tú puedas empezar. Y de esa manera puedes trabajar y crear tu cuento. Y no te equivoques. Frases para empezar un cuento. Al principio, hace varios años había una vez, en un lugar muy lejano, al comienzo, en un país lejano, en tiempos antiguos, hace muchos años, vivía una vez. Cuenta los que vieron que... Ya tienes ideas para iniciar tu cuento. Vamos con la segunda parte, que es muy importante, el desarrollo, nudo o conflicto. Es la parte donde se presenta el conflicto de la historia, donde toma forma y suceden hechos. Recuerda que el nudo es la situación de fantasía donde tú vas a ir creando el conflicto, el problema. Por ejemplo, si hablamos de dragones y de princesas que se encontraron y había magia y se encantó, o eran de niños que se convirtieron, qué sé yo. Es momento de hacer volar nuestra imaginación.
Y yo te voy a ayudar con unas pequeñas frases para tu conflicto, que son imprevistamente, desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto, inesperadamente, pero de repente, bruscamente, al poco tiempo las cosas cambiaron sin darse cuenta. Mira lo que te estamos comentando acerca de esas frases. Pasamos al desenlace o final. Aquí te estoy poniendo una imagen de Pinocho, el cuento de Pinocho, donde está con Geppetto muy feliz y muy contento festejando porque él ya se ha convertido en un niño, ¿no? Este final es muy importante porque ahí es donde se da la solución a la historia. Se finaliza la narración, recuerda, no te olvides. Se finaliza la narración. No lo olvides. Y tenemos algunas frases que nos pueden ayudar a la finalización de nuestro cuento, que es finalmente, al fin, por fin, así concluyó, así fue como, por último, colorín colorado, este cuento se ha acabado, zapatito roto, cuénteme usted otro, esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, lo cuento, y comieron perdices y vivieron felices. Ahora vamos con los elementos del cuento. Hemos visto ya su estructura, inicio, nudo y desenlace. Ahora son 5 elementos que sí es importante que tú los tengas en cuenta para que de esta manera puedas trabajar. Tenemos el personaje, el ambiente, el tiempo, la atmósfera y el trama. En los personajes, pueden ser personas, animales o los objetos que aparecen o participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas o psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. Tenemos el ambiente, las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento, que son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar o un momento determinado. Tenemos el tiempo, corresponde a la época en el que el ambiente de la historia va dándose. Es un suceso narrado, ¿no? No es una variable, pero sí es una gran ayuda. Después tenemos en la atmósfera. Va a corresponder a un mundo particular que ocurre en hechos o en el cuento, ¿no? Esa puede decirse como irradiar misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. Tenemos el trama, que es el conflicto que mueve la acción del relato. Da lugar a una acción que provoca tensión dramática. No te olvides de eso. Ahora vamos. E iniciamos escribiendo con entusiasmo. Después de haber recordado qué es el cuento, su estructura, tener el inicio, frases de inicio, de nudo y de desenlace, vamos a empezar a hacer nuestro cuento. Para esto te pido que vayas en tu libro, en la página, libro de actividades, en la página 26. Y vamos a empezar. Primero, piensa en el propósito en el que escribirás un cuento fantástico y responde a las siguientes preguntas. Allí, para que tú empieces a hacer tu cuento, vas a ir escribiendo. Te recomiendo que observes esas 3 imágenes que están en la parte inferior, donde es un circo, donde están los animales o donde está un cohete, para que tú puedas evocar tu cuento teniendo en cuenta esos 3 lugares. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir un cuento? Responde. Muy bien. ¿Quiénes serán los lectores de mi cuento? En esta oportunidad van a ser tus familiares o amigos cercanos con los que te puedas comunicar. 2. Piensa en un tema sobre el cual quieras escribir un cuento. Luego completa lo siguiente.
Te recomiendo que escojas uno de esas 3 imágenes, algo referido a ese tema. Recuerda que tú a los animales los haces hablar. Ese circo puede cobrar vida. Ese cohete y ese planeta Tierra puede cobrar vida y hablar. 3. Antes de escribir tu cuento debes de pensar en algunos aspectos claves que respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán mis personajes? Ve poniendo. Si escoges el circo, pondrás ahí algunos personajes principales. Si escoges, por ejemplo, en este caso, zoológico o la selva, puede ser, pones ahí a los personajes principales. ¿Dónde ocurrirán los hechos que narre? Muy bien. Ahí vas a escoger. Tenemos el número 4. Plantea el problema que enfrentarán los personajes y también la solución. En un resumen, en unas cuantas palabras, vas a escribir el problema que van a suscitarse. Si has escogido el del circo, ¿qué problema tuvieron? O el de la selva, ¿qué problema tuvieron? Y la solución a ello. Escógelo tú. Ahora, propón en el número 5 un posible título para tu cuento. Recuerda que el título tú lo vas a poner al final de terminar tu cuento. Pero mientras vamos poniendo una propuesta, que es importante. De ahí vamos con la número 6. Completa este organizador con las ideas que desarrollan en tu cuento. Inicio. Lo vas a escribir en el libro a un costado, en 3 palabras, tratando de resumir. Algo pequeñísimo. No quiero que te extiendas. Tenemos el inicio. ¿Cómo que comenzará mi cuento? Había una vez en un lugar lejano llamado Circolandia, qué sé yo. Ponemos en imaginación, mis amores. Tenemos el nudo. ¿Qué hechos formarán parte del nudo? ¿Qué va a pasar allí en el conflicto? Desenlace. ¿Qué ocurrirá al final? ¿Cómo se da la solución a ese problema? Y venimos a la parte más bonita, que es donde empezamos a escribir nuestro primer borrador. Si tú observas, te estoy dando un esquema gráfico donde tú puedes ir viendo cómo vas a ir escribiendo tu cuento. Recuerda que tiene que tener un título. De preferencia ese título al final lo escribes. Un inicio, donde tú vas a ir desarrollando los personajes, el lugar, el tiempo, describiendo cómo es que se está suscitando tu historia. El nudo, el conflicto. No te olvides las frases, de repente, de pronto, inesperadamente. El desenlace y final, que viene a ser el final de mi historia, la solución del conflicto, y de esa manera poder trabajar. Mis amores, te estoy dando 2 esquemas en caso que tú no te puedas ayudar mucho del libro para que tú lo puedas trabajar. ¿Sí? Tenemos inicio, nudo y final. Ahí puedes observar algunas preguntas para que te puedas ayudar. O si no, también te puedo recomendar que puedas hacer este esquema. Terminando lo que has trabajado en tu libro, la página 26-27, puedes hacer esto en una hoja de borrador y empezar a escribir para poder crear tu cuento y tener una concordancia e hilación en tu historia. Escenas, personajes, problema, conflicto y desenlace. Mis amores, a trabajar. Yo sé que me extendí un poquito, pero este tema es tan bonito e interesante que sé que te va a encantar. Recuerda, inicia con tu plan de escritura en el cuaderno. Inicia escribiendo tu primer borrador. Al final podrás completar el título del cuento. Pasamos a una revisión. Después de terminar tu primer borrador, observa si estás utilizando conectores, si ya está teniendo claridad en el inicio, el nudo y desenlace de tu cuento. Cuida tu ortografía y caligrafía. Y mi amor, mi vida, mi cielo, mi terroncito de azúcar, como siempre te digo, recuerda que tu segundo borrador lo realizaremos en clase con ayuda de tu profesora. Bueno, mis amores, espero que les haya encantado el tema de hoy, que es un tema muy bonito, que nos va a ayudar a seguir creciendo como grandes escritores. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y proteja siempre. Les mando muchos besos y abrazos. Y recuerden que los tengo en mi corazón y los extraño mucho.
Hasta la próxima, mis amores.